Bueno, muchas gracias, doctores. Y nuevamente vamos a tratar de ver de forma puntual lo que es radiografía de tórax. Esta es una clase pues realmente extensa, pero esta clase la simplificamos y vamos a dar nada más los datos fundamentales para que ustedes sean capaces de interpretarla. Nuevamente, al igual que en los videos, pues les saludo José Velázquez, ¿verdad? Y también extiendo el saludo al doctor Juan Pablo Moreira, su coordinador, y Cristian Gerhardt, docente, que juntos formamos el equipo de docentes para Hospital Roosevelt. Primero que nada, recordemos que en la radiografía de tórax tenemos que ver qué estructuras son las que se encuentran al interior de la cavidad torácica. Por lo tanto, es importante repasar desde qué estructuras óseas vamos a encontrar. Sabemos que a nivel de la caja torácica tenemos las clavículas, tenemos el esternón, tenemos las costillas, tenemos las vértebras y todas estas estructuras óseas se deben visualizar en una radiografía de tórax, como vamos a ver más adelante. Continuando con el repaso de anatomía, ¿qué otras estructuras tenemos en lo que es la cavidad torácica? Tenemos lo que vemos aquí en blanco, que es la tráquea de tejido cartilaginoso y formada por anillos. Tenemos lo que es la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. Esta cúpula que ven acá es lo que se denomina cúpula diafragmática. Importante señalar que una radiografía de tórax, la tráquea inicia aproximadamente a nivel de la sexta vértebra cervical y se bifurca en lo que es bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo en lo que es a nivel de T4 o T5. Ahora, propiamente hablando, dentro de la caja torácica tenemos los pulmones, por supuesto, recordando anatómicamente que el pulmón derecho está formado por tres lóbulos, el lóbulo derecho superior, el lóbulo derecho medio y el lóbulo derecho inferior. Entonces, ¿cuál de los pulmones tiene tres lóbulos? El pulmón derecho. Para tener tres lóbulos tiene que tener dos cisuras. Tenemos la cisura horizontal o la cisura menor, que muchas veces la podemos ver en una radiografía de tórax, y tenemos lo que es la cisura oblicua o la cisura mayor. Esta cisura mayor solo la vamos a ver en una proyección lateral de una radiografía de tórax. Ya vamos a ver más adelante las proyecciones. En este lado tenemos lo que es el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo formado por dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Presten atención a esta región final del lóbulo superior izquierdo que se denomina región lingular. Lingular. Esto es cómo están formados los pulmones a grandes rasgos. Tres lóbulos derechos, dos lóbulos izquierdos. Ahora bien, cada uno de esos lóbulos está conformado por lo que son segmentos. Tenemos 10 segmentos en el pulmón derecho y 10 segmentos en el pulmón izquierdo. Es por esta razón que muchas veces los pacientes tienen una patología pulmonar, son llevados a sala y específicamente les extraen un segmento del pulmón, no todo un lóbulo. Y para esto pues hay una demarcación específica en 10 segmentos de cada pulmón, conociendo que todo el aire entra por la tráquea, se divide en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y a la vez estos bronquios tienen subdivisiones que van a permitir el paso del aire a cada uno de estos segmentos. ¿Cuáles son los segmentos? Veamos, esto es una vista lateral, como que estén viendo un pulmón de este lado, en esta proyección. El pulmón derecho tiene el segmento superior, tiene lo que es el segmento posterior, tiene el segmento anterior y estos tres segmentos conforman lo que es el lóbulo superior pulmonar derecho. Luego tenemos el lóbulo medio que está formado por el segmento lateral y por el segmento medial. Estos dos segmentos conforman el lóbulo medio del pulmón derecho y tenemos 5 segmentos en la parte basal del pulmón derecho: apical, posterior, anterior, y como recuerden que esta es una vista lateral, entonces este es el lóbulo basal lateral, pero también existe un medial, que lo podemos ver en esta imagen, que es como que estemos viendo desde adentro un pulmón, entonces está el medial. Recapitulando, son 3 superiores, 2 en el lóbulo medio y 5 segmentos en la región basal. De igual manera, el izquierdo tiene 5 segmentos en lo que es la región del lóbulo superior, pero recordemos, como les decía, que la parte final se denomina región lingular. Esto igual, estamos viendo un pulmón de costado. Tenemos en la parte apical el segmento apico posterior. Luego tenemos el segmento anterior del lóbulo pulmonar superior izquierdo.
En este mismo lóbulo tenemos la región lingular que tiene dos segmentos específicos, lo que es el segmento lingular superior y el segmento lingular inferior. Y asimismo en la región basal, ahora ya no tenemos 5, básicamente tenemos los mismos que son el apical, el posterior, el anterior y el lateral, que se extiende hacia la región medial, donde también tenemos el segmento medial. Entonces, básicamente estos son los 10 segmentos pulmonares. Veámoslos nuevamente en el pulmón derecho: apical, posterior y anterior. Estos tres constituyen el lóbulo superior. Lóbulo medio del pulmón derecho, segmento medial, segmento lateral. Y luego tenemos los segmentos basales. Del lóbulo inferior, segmento basal superior, segmento basal posterior, segmento basal anterior, segmento basal lateral. Y en esta proyección, que es como que estemos viendo el pulmón desde abajo, tenemos aquí lo que es el segmento basal medial. De igual manera, el pulmón izquierdo tenemos el apical con el posterior juntos, que es lo que denominamos apico posterior. Tenemos el anterior, el lingular superior, el lingular inferior y tenemos el lóbulo pulmonar inferior izquierdo, donde tenemos el segmento superior, anteromedial, lateral y posterior. Entonces, tenemos 10 segmentos básicamente en el pulmón izquierdo. El apico posterior a veces se cuenta por 1, a veces por 2, por eso pueden haber literatura que les digan hay 9 segmentos en el izquierdo, y en otras literaturas hay 10 segmentos en el pulmón izquierdo. Esto es anatomía. Ahora, continuando con anatomía, ¿qué más esperamos ver al interior de una caja torácica o de una radiografía de tórax? Recordemos que estructura fundamental que se encuentra en la cavidad torácica es el corazón. Por supuesto, tenemos acá el corazón, tenemos la aurícula derecha, tenemos ventrículo derecho por acá atrás, que llega hasta acá, tenemos aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Ya lo van a ver más adelante, pero a grosso modo esto es. Asimismo, tenemos que prestar atención a lo que es la vena cava superior. Aquí tenemos un pulmón derecho, pulmón izquierdo, el diafragma, lo tenemos por acá, y aquí tenemos el corazón. Ahora, también hablar de algo importante es que las radiografías de tórax, como vamos a ver en las proyecciones, pueden ser posteroanteriores, anteroposteriores, pero también las radiografías de tórax pueden ser tomadas en una proyección lateral, de lado. Por lo tanto, es muy importante reconocer qué estructuras vamos a poder observar cuando las hacemos de lado. Tenemos aquí los cuerpos vertebrales, tenemos aquí el diafragma, tenemos aquí el corazón, el callado aórtico con la aorta descendente, tenemos el bronquio principal, la arteria pulmonar principal y las venas pulmonares. Recuerden que a nivel de pulmón la circulación está cambiada, la circulación central está cambiada. Están las arterias pulmonares, que es el contenido venoso, y están las venas pulmonares, que es el contenido arterial. Entonces, esto es solo un repaso de anatomía. Continuando con esto, pues podemos ver acá. Sabemos que la sangre sin oxígeno llega al corazón a través de la vena cava superior. De igual manera, a través de la vena cava inferior. ¿A dónde se acumula? Se acumula en la aurícula derecha. Se abre la válvula tricuspidia y pasa esta sangre a lo que es el ventrículo derecho, para posteriormente por la válvula pulmonar pasar a lo que es la arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Entonces, muy importante, ¿verdad? Luego de pasar a la arteria, llega el capilar de los pulmones, hace el intercambio de oxígeno, el intercambio gaseoso, y ahora esta sangre absorbe el oxígeno que fue respirado a través del aire ambiente, y la sangre ahora, en lugar de no contener oxígeno, pues viene oxigenada, entra por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral, pasa al ventrículo izquierdo, donde a través de la válvula aórtica pasa a la circulación sistémica. Entonces, ¿qué quiero que tomen de atención en esta imagen? La vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, perdón, y el callado aórtico. Estas son las estructuras que vamos a poder visualizar en una radiografía. Ahorita solo estamos hablando de todas las estructuras anatómicas que pueden ser visualizadas de forma indirecta a través de una radiografía de tórax. Entonces, esto es una representación esquemática de las estructuras que más o menos podemos ver en una radiografía de tórax. Esto es la tráquea, lo ven acá, la tráquea,
bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Tenemos aquí lo que es la silueta cardíaca, donde tenemos acá la aurícula derecha. Presten atención donde se ve la aurícula derecha. Tenemos aquí el ventrículo izquierdo. Tenemos aquí la arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, las clavículas, los pulmones en general, y tenemos acá lo que es el diafragma. Muy importante en los diafragmas observar esta unión. Esta unión se llama ángulo cardiodiafragmático porque es el contacto del corazón con el diafragma, y este ángulo de acá se llama costo diafragmático, o sea, costillas y diafragma. Mucho cuidado a estos ángulos porque en estos ángulos es donde podemos ver la presencia de derrame pleural. Ángulo costo diafragmático derecho y ángulo costo diafragmático izquierdo. Y esta imagen que ven aquí se denomina cámara gástrica, es el fondo gástrico, o lo van a conocer, lo van a escuchar referido en términos generales como burbuja gástrica, pero nosotros sabemos que es el fondo gástrico o cámara gástrica. Esto es una representación esquemática, esta es traspolada, la misma representación esquemática al interior de una radiografía de tórax para que vean lo que se observa en el mediastino, que es la parte media del tórax. Entonces, como les dije, ¿qué podemos observar? Podemos observar la vena cava superior, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo y el botón aórtico. Estas cuatro estructuras son las que generalmente van a observar en la región mediastinal de una placa de tórax. Van a ver también la cúpula diafragmática, donde está el hígado al lado derecho, donde está el paso y el estómago al lado izquierdo, y por supuesto, todo lo que habíamos hablado de lo que es el pulmón y las estructuras óseas. Entonces, ahora traslapándolo a una radiografía convencional, lo primero que quiero que sepan acá es que toda imagen que se vea negra, como esta que está acá, como esto que está acá, lo negro en radiografía se conoce como radio lúcido. Radio lúcido. Lo blanco, como vemos los huesos, como vemos las estructuras, el hígado, el vaso, el corazón, todo esto que vemos blanco se denomina, lo blanco se denomina radio opaco. Entonces, lo negro, radio lúcido, lo blanco, radio opaco. Entonces, habiendo observado esto, esto es una placa, como la vamos a ver generalmente cuando tengamos la oportunidad de ver placas. Como les comentaba, a partir de ahora vamos a empezarles a mandar placas al grupo para que discutan qué patología les parece, o para iniciar que hagan una descripción básica con lo que les voy a enseñar más adelante de una radiografía de tórax normal. Entonces tenemos acá lo que es la tráquea. Miren esta línea de aire que se ve acá, es esta sombra negra que vemos acá. Esto es la tráquea. Se bifurca a nivel de la carina en bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo. Esto lo van a ver siempre en lo que es la radiografía de tórax. Tenemos también las estructuras. ¿Qué estructuras les dije del corazón que vamos a ver? Muchas veces vamos a lograr ver la vena cava superior. En esta parte de acá, del lado derecho, vamos a ver la aurícula derecha. Acá vamos a ver el ventrículo izquierdo y el botón aórtico o callado aórtico. Son las estructuras del corazón que vamos a ver. Vena cava, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y el botón aórtico o callado aórtico. ¿Qué más vemos aquí? Vemos el diafragma, vemos el ángulo que les mencionaba, que es el ángulo costo diafragmático, o sea, donde las costillas se intersectan con el diafragma. Tenemos aquí el ángulo cardiodiafragmático, donde el corazón se intersecta con el diafragma. Todos estos del lado derecho y lo mismo del lado izquierdo. Este ángulo de acá al lado izquierdo y el ángulo acá en el lado izquierdo. Y como les mencionaba, la cámara gástrica, el fondo que realmente representa el fondo gástrico o lo que se conoce como la burbuja gástrica. Sabemos entonces que lo negro es lo radiolúcido y que lo blanco es lo radio opaco. Ahora les hablaba también que existe una proyección que es lateral. Como vimos en el repaso anatómico, ¿qué estructuras podemos observar en una radiografía lateral? Podemos ver los cuerpos vertebrales, como los vemos acá. Podemos ver la silueta cardíaca, como la vemos acá. Y los diafragmas, por supuesto que vemos los diafragmas. Entonces este es un diafragma, generalmente el diafragma izquierdo y el diafragma derecho. Si observan en esta imagen, siempre el diafragma derecho va a ser más alto que el diafragma izquierdo. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre el izquierdo y el derecho? Aproximadamente de acá a acá, 2 centímetros, es decir, de la parte alta del diafragma derecho
a la parte alta del diafragma izquierdo debe haber 2 centímetros o más o menos en la distancia de un cuerpo vertebral. Siempre el derecho va a ser más elevado que el izquierdo. Recordemos que aquí está lo que es el hígado. Entonces, eso es el repaso anatómico y una representación gráfica de cómo lo veríamos en lo que es la radiografía. Vamos a hacer una pausa aquí para ver realmente si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna duda, doctores? Profesor Velázquez, planteamos que las dudas van a ser Sí. al final. Entonces, si quiere, seguimos. Perfecto. Perfecto, doctor. Sigo entonces. Voy a volver a compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Entonces vamos a seguir. Entonces, ahorita está preparándose ya. Ahorita le vamos a poner la presentación. Entonces, continuando con cuáles son los aspectos básicos que vamos a revisar en una placa, pues tenemos solo la técnica, nos lleva 4 pasos fundamentales. ¿Cuáles son los pasos fundamentales de la radiografía de tórax? Entonces son la proyección, que puede ser PA o póstero anterior, AP o antero-posterior y lateral. La rotación, que puede ser rotada a la derecha o rotada a la izquierda. ¿En qué fase respiratoria se toma? Si se toma en la inspiración o en la expiración, y qué tan penetrada es la placa. Estos 4 aspectos son solo para determinar que la técnica de la placa es correcta. Entonces, en el orden secuencial de descripción de una placa de tórax, empezamos viendo la placa y lo primero que escribimos, cerciorarse, es una placa que pertenece a tal paciente. Es decir, si yo quiero ver la placa de José Pablo, me voy a cerciorar que la rotulación de la placa diga José Pablo Velázquez. Ese es el paso inicial. Placa pertenece a José Pablo Velázquez. ¿Qué sigue después? Proyección, qué rotación tiene, en qué fase está y si está penetrada o no. ¿Cómo determinamos estos 4 elementos? Los vamos a ver a continuación. Antes de pasar a este tema, solo quiero aclararles, como les decía, que lo negro es aire y esto se define como radiolúcido, y lo más blanco que vamos a ver en una placa es generalmente calcio o metal. Es decir, si tiene un estén coronario, vamos a ver los alambres con los que fijaron la estructura torácica, y los huesos los vamos a ver calcio. Entonces, lo vamos a ver, el calcio, el hueso se va a ver blanco. Entonces, lo más claro o blanco que vemos en una radiografía es metal o es calcio, es metal o es hueso. Lo más negro que vemos es aire. ¿Cómo se debe ver la grasa y el tejido celular subcutáneo? Se debe ver intermedio, en escala de gris. La grasa, los tejidos blandos o líquidos se va a ver gris, el aire negro y el hueso blanco. Entonces, veamos esta placa, ya vemos el ejercicio. ¿Cómo se ve el calcio? Se ve blanco, se ve radio opaco, porque el calcio es lo más blanco, que el calcio o el hueso es lo más blanco que vamos a ver en la placa. Miren cómo se ve el aire, se ve negro. Miren los pulmones, el contenido del aire. Recordemos que a nivel de pulmón, en la unidad funcional del pulmón es el alveolo, y adentro del alveolo que existe aire. Entonces, por eso acá el pulmón se observa de color negro, porque a su interior existe aire. Y como dijimos entonces que se iba a observar en los tejidos blandos y la grasa, se observa gris. Miren, tejido celular subcutáneo se observa gris. Esta es la parte, la piel que tenemos en el tórax. Esto es el vaso y este es el hígado. Como dijimos que se ven los tejidos, se ven gris. Entonces, lo más blanco es el hueso, lo más negro es el aire. Bueno, habiendo conocido este dato importante, vamos a hablar ahora de lo que sí es, de lo que les mencionaba, que vamos a hablar de las proyecciones. Ok. ¿Qué proyecciones existen? Existe una proyección póstero-anterior. ¿Qué estoy diciendo cuando digo póstero-anterior? Mi paciente está parado, dando la espalda. Este es el paciente. Esta es la espalda del paciente y esta es la parte frontal del paciente. Y este es el cassette donde va a quedar registrada el rayo de luz que produce la máquina de radiografía. Entonces, póstero anterior, estoy diciendo que se disparó el haz de luz y atravesó desde la parte posterior hacia la región anterior a mi paciente, y esto quedó grabado en el cassette. Entonces, póstero anterior, el rayo entró atrás y salió adelante. ¿A qué me refiero cuando hablo de antero-posterior? Me refiero a que el rayo entró por dentro y se grabó por atrás. Entonces,
es muy importante conocer las proyecciones posterior-anterior o la proyección antero-posterior. Si lo que queremos ver es estructura pulmonar, siempre pidan una placa posterior-anterior. Si lo que queremos ver son las estructuras que están al interior de la cavidad básica, pulmones, de alguna manera corazón, mediastino, pidamos una proyección posterior-anterior. Ahora bien, si lo que queremos ver es hueso, estructuras óseas, la mejor proyección es la antero-posterior. Entonces, ¿cómo sabemos que un paciente se tomó la radiografía posterior-anterior o antero-posterior? Por estos datos: las escápulas y la cámara gástrica, burbuja gástrica, cámara gástrica o el fondo gástrico. Entonces, cuando un paciente lo ponemos en una proyección posterior-anterior, él está cargando el cassette, porque recuerden que el cassette está en el pecho del paciente, como pueden ver acá. Entonces, él está cargando el cassette y lo tiene sostenido en esta posición. Por lo tanto, las escápulas se horizontalizan porque el paciente está en esta posición. Las clavículas, perdón, se horizontalizan y las escápulas se salen de la parrilla costal porque está en esta posición. Si yo estoy aquí, mis clavículas están hacia abajo y mis escápulas están adentro de la caja torácica. Pero si yo me pongo en esta posición, mis clavículas se van a horizontalizar y mis escápulas se van a extender hacia afuera de mi pared, de mi pared torácica. Ya lo vamos a ver más adelante. Y segundo, ¿qué les puede ayudar a saber si una placa se tomó en posición posterior-anterior o antero-posterior? Esto si el paciente está en bipedestación. Entonces, si el paciente, generalmente cuando un paciente está en decúbito supino, no podemos tomar una placa posterior-anterior. Es muy complicado acostarlo boca abajo y tomarle la placa. Generalmente por razones que el paciente no se puede levantar, es un paciente que está con ventilación mecánica o es un paciente que tiene múltiples fracturas, entonces se debe tomar en esa circunstancia antero-posterior. El paciente está acostado y el cassette está atrás. Entonces el paciente ahí no va a tener, porque no está sosteniendo el cassette, sino que el cassette está detrás de su espalda. Entonces el paciente va a estar así, entonces sus clavículas hacia abajo y sus escápulas adentro. ¿Cómo sabemos si el paciente se lo tomaron en bipedestación o en decúbito supino? Sencillo, el aire por gravedad se va hacia arriba. Entonces, si nosotros en una radiografía de tórax vemos que se forma la cámara gástrica, el fondo gástrico o burbuja gástrica, estamos hablando de que la proyección es en bipedestación, o sea, el paciente de pie, porque por eso el aire por gravedad se fue hacia arriba. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué es importante? Siempre que tomen una radiografía en un paciente hospitalario, tomen una proyección PA o AP, según sea la indicación, pero acompáñenla de una lateral de tórax. No es lo mismo ver una foto de lado, una radiografía solo de lado, a verla de frente. Si la vemos acá, pues estamos viendo una imagen inapropiada y pues acá ya lo vemos que en la realidad es otra. Así pasa, exactamente igual pasa con la radiografía de tórax. Entonces, doctores, cuando les digan, por favor, paciente, necesito que se realice una radiografía de tórax, por favor se la hace posterior, anterior y lateral, porque quiero ver estructuras dentro de la cavidad torácica. Si solo quiero ver huesos, señora, por favor se la hace antero-posterior y lateral le puede servir porque quiero ver la columna y el hueso. Entonces, siempre pidan posterior anterior o antero posterior acompañada de proyección lateral. ¿Qué significa la lateral? Que tengo mi cassette aquí y que el rayo entra por un lado, o que tengo mi cassette aquí y que el rayo entra por este lado. ¿Qué se recomienda siempre que va a ser una radiografía lateral? Recordemos que hablábamos que el hemidiafragma derecho siempre está más alto que el izquierdo. Si nosotros tomamos una radiografía que sería una radiografía lateral, por ejemplo, lateral derecha, significa que el cassette va a estar al lado derecho. Entonces, va a venir la imagen, va a grabar el diafragma izquierdo y el diafragma derecho, pero por estar más alto el derecho no se va a lograr ver el izquierdo. Entonces, por eso siempre debemos pedir la lateral para que se puedan observar los dos diafragmas, que se grabe más cerca del diafragma derecho, porque entonces entra el rayo de luz, capta los dos y ya cuando se graba la imagen se van a ver los dos diafragmas. Entonces siempre lateral derecho, bueno, vamos a ver una placa de tórax. Entonces, ¿cómo son las proyecciones? Posterior anterior, antero posterior o lateral. Ahora bien,
Dijimos que ese era el primer paso. ¿Cuál era el segundo paso? La rotación. Hay 3 elementos fundamentales que le definen a usted si una placa está rotada a la derecha, está rotada a la izquierda o está centrada. ¿Cuáles son? Las apófisis espinosas de las vértebras, que son estas que vemos acá, y las clavículas. Así de sencillo. Una placa centrada es aquella donde las apófisis espinosas están a la misma distancia o equidistante de la clavícula derecha y de la clavícula izquierda. Si yo trazo mi línea sobre las apófisis espinosas y la distancia entre ambas clavículas a esto es la misma, es una placa centrada. ¿Qué pasa? Si yo trazo una línea de mis apófisis espinosas y veo que aquí vemos que la clavícula derecha está mucho más cerca de las apófisis espinosas que la clavícula izquierda, entonces, ¿qué puedo decir aquí? Que mi placa está rotada. ¿Hacia dónde está rotada? Hacia la clavícula que más se separa. Entonces, trazamos una línea de las apófisis espinosas, vemos la posición de las clavículas. Si están a la misma distancia las dos clavículas de las apófisis espinosas, es una placa centrada. Si está una de las clavículas más desplazada con respecto a las apófisis espinosas, entonces hay una rotación hacia el lado de la clavícula que esté más separada. Por ejemplo, aquí tenemos las apófisis espinosas y la clavícula más separada a la izquierda. Entonces es una placa rotada a la izquierda. O veamos este ejemplo. Centrada, tenemos las apófisis espinosas de las vértebras en línea media y las clavículas están a distancia equidistante de las apófisis espinosas, como podemos ver ya en la radiografía. Esto es centrado. Ahora, ¿qué es rotado? Es cuando de las apófisis espinosas hay una clavícula que está mucho más separada con respecto a la otra. Entonces, ¿hacia qué lado está rotada esta? Hacia la clavícula que más se separa. En este caso sería una placa rotada a la derecha, porque la clavícula derecha es la que más se separa de las apófisis espinosas. Eso es la rotación. Ya vimos proyección, ya vimos rotación. Ahora vamos a pasar a lo que es en qué fase respiratoria está. Pero antes vamos a ver un ejemplo real. Veamos esta placa, miren las apófisis espinosas que tenemos acá y miren la distancia con ambas clavículas. Es una distancia de acá para acá y de acá para acá, prácticamente la misma. Entonces esto, por ejemplo, lo escribiríamos con una radiografía de tórax centrada. Ahora, ¿qué es lo otro que tenemos que ver en la técnica? Entonces, ¿en qué fase de la respiración la tomaron? Si la tomaron en la inspiración o está expirada. Obviamente, lo ideal es tomar toda radiografía de tórax en inspiración, porque nos permite ver mejor todo lo que es el pulmón, nos permite ver mejor la diferenciación entre lo que es estructuras óseas, estructuras blandas y aire, que si tomamos una radiografía expirada. Entonces, ¿cómo sabemos si está inspirada o no? Recuerden, lo ideal es que esté inspirada. Contando los espacios intercostales, estas son las costillas, miren, y en medio, esta es costilla, esta es costilla, esta es costilla, y en medio de cada costilla existe un espacio intercostal. Si contamos en una placa de proyección posterior, contamos en la región anterior 5 espacios, esto es una placa que está bien inspirada. O si en los espacios intercostales posteriores contamos 7, entonces también es una placa que está inspirada. Para mayor facilidad, contemos los espacios anteriores. Si tenemos 5, la placa tiene una adecuada inspiración. A diferencia de esta, que solo podemos contar estos espacios intercostales, entonces es una placa que no está inspirada o que está en expiración. Entonces es una mala técnica. Lo ideal es que esté bien inspirada. Miren qué diferencia hay aquí para poder observar todo el parénquima pulmonar, los cilios, las estructuras mediastinales. Y miren acá qué diferencia hay. Entonces lo ideal es en inspiración, que esté en la fase de la respiración sea en inspiración. Y luego de eso, ¿qué vemos? La penetración. Antes, cuando los que logramos ver placas impresas, la penetración era muy importante. Ahora, con la tecnología y las placas digitales, usted puede acomodar de cierta manera el grado de penetración que tiene una placa. Pero, ¿cómo vamos a saber que la penetración es adecuada en una radiografía de tórax? Primero, que solo debemos ver 1/3 de la vasculatura pulmonar. Entonces, solo debemos ver más o menos como observamos aquí. Miren, 1/3 de la vasculatura pulmonar. Acá casi no se observa nada de vasculatura pulmonar en la periferia. Miren, se observa más que todo en las partes pegadas al mediastino, al ilio. A diferencia de esta placa que podemos observar casi en la parte distal, lo que es trama vascular. Entonces eso es una mala penetración. Esta placa está muy poco penetrada. Si la placa se ve muy blanca, es muy poca penetración, y si la placa se ve muy quemada o muy negra, es mucha penetración.
¿Cómo sabemos entonces? Hay dos factores elementales que nos dicen que la penetración es adecuada. Que solo logremos ver 1/3 de la vasculatura pulmonar y que seamos capaces de contar 5 espacios intervertebrales torácicos, que son estos. Miren, 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 5. Entonces, que solo veamos 1/3 de la vasculatura y que solo logremos contar 5 espacios intervertebrales, nos dice entonces que la penetración es adecuada. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son los 4 aspectos fundamentales de la técnica de toma de los rayos? La penetración, la proyección posterior anterior, anteroposterior o lateral, la rotación centrada, rotada a la derecha o rotada a la izquierda, la fase de la respiración en que fue tomada, idealmente en inspiración, y la penetración. Entonces, continuando la descripción de la placa, es una placa que pertenece a José Pablo Velázquez, en proyección posterior anterior, centrada, tomada en inspiración y con adecuada penetración. Así vamos describiendo gradualmente la placa de tórax. Aquí ya llevamos 5 pasos: localizar el nombre y estos 4 aspectos de la técnica. En ese orden cronológico la debemos describir. Una vez que vimos que la técnica fue adecuada, es decir, ya sabemos que es PA o AP o lateral, ya sabemos que está centrada o rotada, ya sabemos que está inspirada y también ya vimos que la penetración es adecuada, entonces decimos, bueno, listo, ahora sí la puedo interpretar. Y ahora vamos a ver cuáles son los pasos secuenciales para poder interpretar una radiografía de tórax. Hay una serie de pasos. Lo primero vimos que era, ya lo hicimos, la valoración de la calidad de la técnica con estos 4 parámetros que hablamos. ¿Qué sigue después? Vamos a hacer un análisis de afuera hacia adentro. Entonces, ¿cuál es lo primero a analizar? Las partes blandas. Vamos a ver el tejido celular subcutáneo y las estructuras óseas. De haber visto las partes blandas y las estructuras óseas afuera, nos vamos al centro para ver la silueta cardíaca y el mediastino. Una vez que hemos visto esto, nos extendemos a los cilios pulmonares, siempre cerca en el centro, para pasar después a ver el diafragma y los senos costodiafragmáticos o cardiodiafragmáticos. Luego vemos el parénquima pulmonar y por último, si el paciente tiene sonda nasogástrica, vemos que esté localizada en el fondo gástrico. Si tiene tubo orotraqueal, vemos que esté a la altura correcta en la tráquea y así sucesivamente para terminar de hacer una valoración global de la placa. No se preocupen, ahorita lo vamos a ver ejemplificado. Entonces, evaluación sistémica, iniciamos de afuera hacia adentro. Ya vimos que pertenece a José Pablo, ya vimos que es una placa posterior anterior, por ejemplo, ya vimos que está centrada, ya vimos que está inspirada y ya vimos que está, con penetración adecuada. Ahora empezamos de afuera hacia adentro a analizar la placa. La evaluación sistémica, vemos las partes blandas. ¿Por qué es importante ver las partes blandas? Dijimos que lo que se ve negro es aire y las estructuras, la grasa, los tejidos o el líquido se debe ver gris. Entonces, este es lo primero que vemos, las partes blandas, el tejido celular subcutáneo. Miren, y lo describimos como escaso, moderado o abundante tejido celular subcutáneo. Ahora bien, este tejido debería verse por completo gris, como dijimos que se veía, pero si se fijan, tiene líneas negras en su interior y varios trazos negros en su interior. ¿Por qué? Porque este fue un paciente que hizo un neumotórax y hizo fuga de aire desde el pulmón hacia la piel y formó lo que se conoce enfisema subcutáneo, que es paso de aire del pulmón a la piel, al tejido celular subcutáneo. Entonces, por eso es sumamente importante ver el tejido, las partes blandas o tejido celular subcutáneo. Miren, no debiese verse estas líneas negras que se ven. Esto es aire que está en este tejido. ¿Qué vemos después? Las partes óseas. Vemos las clavículas. Vemos, por ejemplo, acá las partes óseas. ¿Por qué? Veamos este paciente. Miren, tiene fractura de 6 costillas. Entonces, por eso es importante ver las partes óseas. Aparte de ver las fracturas, vamos a ver lesiones ocupativas de espacio, datos infecciosos, datos de osteopenia o osteoporosis en las regiones trabeculares. Muy importante, por eso ver las partes óseas. Entonces, ya vimos las partes blandas. Ahora vamos con las partes óseas. ¿Qué sigue después? Ver la región de mediastino y silueta cardíaca. Asociado a esto, entonces, ¿qué vemos? Dijimos que en el mediastino íbamos a poder ver lo que era la vena cava superior, la aurícula derecha, el botón aórtico y lo que es el ventrículo izquierdo, como podemos observar acá. Miren. Entonces,
Eso es lo que ya vimos. Ya vimos entonces que la aurícula derecha está en posición normal, ya vimos que el botón aórtico no es prominente y ya vimos que el ventrículo izquierdo no está grande. ¿Para qué nos sirve una rayos X de tórax normal cuando queremos ver corazón? Para determinar el índice cardiotorácico. Un índice cardiotorácico arriba de 0.55 ya nos está diciendo que un paciente tiene cardiomegalia, si el corazón es grande. Ojo, pero esto que nos lo dice, solo si lo hacemos en una proyección póstero anterior. ¿Por qué? Porque si el rayo de luz sale acá, entra en la parte de atrás del tórax y se graba la parte frontal. Entonces, si se fijan la distancia de este haz de luz al atravesar el corazón, es normal. Ahora miren qué pasa si la proyección es antero-posterior. Se tira el rayo de luz y como lo primero que va a encontrar es el corazón y hay una cierta distancia desde el corazón hasta el cassette, la magnitud o la extensión del haz de luz va a ser mayor, miren. Entonces, por eso una placa antero-posterior no nos sirve para ver silueta cardíaca porque va a simular crecimiento, como podemos ver en lo que estamos mencionando ahorita. Entonces, habiendo visto eso, nos vamos nuevamente a esta imagen donde podemos determinar el índice cardiotorácico. ¿Cómo lo sacamos? Fácil. Tiramos una línea imaginaria de las apófisis espinosas hacia abajo en una línea recta y luego medimos la distancia que existe de esta línea imaginaria a la punta final de la aurícula derecha. Tiramos una línea imaginaria de esta línea y vemos la distancia que existe desde esta línea hacia la parte final del ventrículo izquierdo, luego sumamos A más B y tiramos una línea justamente del lado derecho al lado izquierdo atravesando todo lo que es la caja torácica. Entonces, sumamos A y B y la partimos entre C multiplicado por 100 y nos va a dar el índice cardiotorácico, recordando que lo normal es 0.55 hacia abajo. ¿En qué nos sirve? Un paciente hipertenso que queremos ver si tiene datos de hipertrofia concéntrica o cardiopatía dilatada por su hipertensión, entonces hacemos la placa, medimos estas distancias y ya nos dice de una forma indirecta que el corazón ya puede estar grande producto de la hipertensión. Esto es solo un ejemplo, pero entonces por eso vemos mediastino, estructuras mediastinales y vemos los cilios pulmonares. ¿Qué queremos ver en los cilios pulmonares? Es esto, miren la trama vascular o de hiperreactividad bronquial que puede existir en los cilios vasculares. Más adelante vamos a ver patología. Y luego de haber visto partes blandas, estructuras óseas, parte central del mediastino, las estructuras cardíacas, los cilios, ¿qué sigue? Ver lo que es el parénquima pulmonar, sigue ver lo que es los ángulos, los diafragmas, las cúpulas diafragmáticas y los ángulos. Entonces veamos acá, diafragma izquierdo dijimos que era 2 centímetros más bajo que el diafragma derecho. Dijimos que si el paciente estaba de pie, el aire se iba a ir para arriba y va a formar lo que es la cámara gástrica, fondo gástrico o como la van a conocer o a escuchar en la mayoría de casos, burbuja gástrica. Sin embargo, nosotros debiésemos referirnos a esto como cámara gástrica o fondo gástrico. Entonces, esta región que se ve acá de color negro es porque es aire. Dijimos que el aire se ve negro y al interior del estómago hay aire. Cuando usted está de pie, el aire por gravedad se va hacia arriba, así como cuando inflan un globo de helio, se va hacia arriba. Si lo sueltan, entonces el aire acá se va hacia arriba dentro del estómago y se ve esta imagen. Esto nos dice desde ya que la placa fue tomada con el paciente de pie. Entonces, vemos los ángulos, como les dije, el ángulo costo diafragmático. Si este ángulo está borrado o no se ve así, significa que hay una patología como derrame pleural. La vamos a ver cuando hablemos de radiografía anormal. También puede borrarse este ángulo o borrarse este ángulo del lado derecho. Por eso es importante ver los diafragmas. Y por último, ¿qué vemos? El pulmón. ¿Cómo lo debemos ver en una radiografía de tórax normal? Negrito, como se ve acá. Miren, radio lúcido, como se ve acá. Justamente así. Entonces, ¿cuál es el paso secuencial? Entonces, es una radiografía perteneciente a José Pablo Velázquez, en primer lugar, que está tomada en proyección póster anterior. En proyección póster anterior, ¿cómo lo sé? Porque las escápulas están por fuera, miren, no se ven bien las clavículas y tiene la cámara gástrica. Entonces, proyección póster anterior, centrada, vemos las apófisis espinosas, está un poco más desplazada a la izquierda que la derecha, entonces rotada a la izquierda, que sigue después, tomada en fase inspiratoria, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 espacios intercostales, entonces estamos de acuerdo que es inspirada. Y luego la penetración, vamos a ver 1, 2, 3, aquí solo vemos 3, pero seguramente hay 2 más hacia arriba. Entonces, si logramos ver 5 estos espacios intervertebrales, estamos hablando de que la radiografía está con una penetración adecuada. Entonces, José Pablo, posterior anterior, rotada a la izquierda, en inspiración y adecuada penetración. Entonces, con tejido celular subcutáneo moderado, con estructuras óseas sin lesiones o sin fracturas, con estructuras mediastinales, con aurícula derecha poco visible, con botón aórtico no prominente, con ventrículo izquierdo no desplazado, sin calcificación del botón aórtico, con hilos pulmonares no congestivos. Se observan los ángulos diafragmáticos, cardiodiafragmáticos de ambos lados. Observamos la cámara gástrica sin patología de parénquima pulmonar. Así es como vamos a evaluar una radiografía. Esos son los pasos secuenciales para evaluarla. Entonces, el nombre de quién es la placa, la proyección, la rotación, la fase de la respiración inspiratoria o expiratoria, la penetración. Luego vemos lo que es blando, estructuras blandas y óseas, mediastino y estructuras cardíacas, hilios pulmonares, diafragmas y lo que es pulmón. Luego, si ya tiene una sonda nasogástrica o un tubo orotraqueal o un tubo intercostal, también lo describimos. Y por último, hablando de radiografía de tórax normal, ¿cuál es la división del mediastino? El mediastino sabemos que divide en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. De las costillas, del esternón a 1 centímetro por delante de la tráquea se encuentra el mediastino anterior. De este centímetro por delante de la tráquea hacia 1 centímetro al interior de las vértebras se encuentra el mediastino medio. Y de esto para atrás lo que es el mediastino posterior. Entonces, mediastino anterior del esternón hasta 1 centímetro antes de lo que es la tráquea. De este centímetro antes de la tráquea hasta 1 centímetro después de donde empiezan las vértebras es el mediastino medio y la parte de atrás el mediastino posterior. Entonces, mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. ¿Por qué es importante esto? Veamos acá, esto les decía que era una placa lateral. ¿Qué podemos ver en una proyección lateral? Los cuerpos vertebrales y la silueta cardíaca más que todo. También los diafragmas y los ángulos. Entonces, si nosotros ubicamos una lesión acá, que está en esta parte donde tengo el puntero, no sabemos en qué parte, por ejemplo, de las estructuras torácicas está, si está anterior, medial o posterior. Entonces, si está, por ejemplo, y ya entonces hacemos la lateral. Y si observamos que está ahí donde tengo el puntero, entonces, ¿qué puede haber aquí? En el mediastino anterior solo tenemos grasa, tenemos ganglios, tenemos el timo, la aorta ascendente y el corazón. Ahora, si vemos en la lateral que la lesión está acá, ¿qué tenemos en el mediastino medio? La tráquea, los bronquios, ganglios, esófago, aorta descendente. Y si está en la parte posterior, pues solo tejidos blandos paravertebrales. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Esta es la presentación que traía para ustedes.